Ahí va. Entonces vamos a compartir aquí la pantalla. Seguimos con el protocolo de hombro que había quedado colgado, ¿no?, de la clase anterior. Bueno, habíamos quedado en luxación. Estábamos hablando de esa patología o esa entidad, la cual nos vamos a cruzar con estos protocolos varias veces. Así que déjenme que me ubico aquí primero. Ahí estamos. Perfecto. Está viniendo. Me pensé que estaba ahí. Vimos. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, habíamos hablado en esto ya. Toma teta, De esto. chupa teta. Vamos a ver si por acá. Ahí va. Eso sí. Ahí está. Bueno, entonces, a ver. Luxación de hombro. Habíamos dicho que luxaciones como tal, ¿no?, cuando teníamos esta indicación, ¿sí?, para hacer los estudios para nuestro protocolo de resonancia, habíamos dicho ya de que eh, la luxación tiene como un mecanismo de lesión. Esto ya lo habíamos hablado, en los cuales el paciente suele caerse con las manos hacia atrás en rotación externa, que el paciente cae y el hombro se luxa. Y se suele luxar de una forma en la cual genera un patrón de lesión. ¿Qué es lo que se lesiona? Es el labrum como tal. Habíamos dicho de que el labrum era todo un anillo fibrocartilaginoso que expande la cavidad glenoidea, y al mismo tiempo también, cuando se sucede esta lesión, hace de que haya una fractura en el húmero, o sea, un mecanismo lesional, los cuales esto, si no se resuelve, el paciente va a volver a tener luxaciones recidivantes de hombro, o sea, no va a haber otra que anclar ese hombro para que obviamente se esté estable. Ahora, ¿en qué nos cambia, por ejemplo, el protocolo de hombro que veíamos anteriormente respecto a lo que tenemos que hacer en el caso de encontrarnos con este diagnóstico presuntivo? Porque esto puede pasar, resonancia magnética de hombro, ¿sí?, bla, 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 y encontramos luxación. Entonces, si encontramos ya esa palabrita, tendremos que agregar a nuestro protocolo base un axial T2 estrella, como vemos en este caso. Un axial T2 estrella para poder identificar aún mejor lo que es el labrum, cualquier tipo de lesión en el labrum. Después también podemos ya encontrarnos que la indicación puede ser SLAP, que esta sigla nos está diciendo también de que hay una lesión en el labro superior. También, entonces el labro está lesionado, por lo tanto, tenemos que agregar, mejor dicho, esta secuencia a nuestro protocolo. Si no, queda incompleto. El protocolo no va a servir. Eso como tal, en el caso de que haya que profundizar en este tipo de estudios, que haya que decir, bueno, a ver, eh, bien, el paciente se sabe ya que tiene esa luxación, ¿verdad? Hay que ver el grado que tiene de lesión, o sea, cuán lesionado está ese hombro y cuál es, pues, el posible pronóstico hacia eso. Entonces, lo que se suele suceder es complementar este estudio, o sea, el estudio de hombro, con lo que es artorresonancia magnética, o sea, inyectar gadolinio directamente, bueno, en realidad una solución de gadolinio y fisiológica, en la cavidad sinovial para generar un contraste positivo. Entonces, para poder ver el gadolinio por un lado y al mismo tiempo después todos los tejidos saturados por el otro. Entonces, esto facilita que se puedan ver mejor. Ni hablar de lo que son los medios de unión propios de la articulación, ¿no?, los ligamentos, los glenohumeral, el medio superior, medio inferior, como parte de ese mecanismo y parte de todo ese complejo capsulolabrar. Entonces, lo que le decía anteriormente, cuando el paciente se lesiona, bla, bla, tiene este mecanismo lesional en el cual el hombro se luxa, rota e impacta sobre la grena, creando entonces este tipo de lesiones, lesión de Bankart y lesión de Hill-Sachs, cualquiera de las dos. En realidad son fracturas, ¿sí? El húmero, digamos, en la región de Hill-Sachs, en la lesión de Hill-Sachs se fractura de una forma, digamos, lineal, ¿sí? Es el impacto. Y en la grena, lo que termina pasando es que se puede fracturar parte de la grena o directamente se rompe todo, ¿sí?, el rodete. Entonces,
es importante poder evaluarlo de esta forma. Fíjense, este planito es hermoso, fíjense cómo está por un lado la anatomía, ¿no es cierto? Eso es sagital de hombro, la secuencia que estás viendo, en este caso, que es lo que tenías que buscar, donde hay líquido, donde hay líquido, acá hay líquido, ¿cómo está? Hiperintenso, grasa, hiper, músculos hipo, por lo tanto, T2. Entonces acá tenemos lo que es este complejo, ¿no es cierto? El complejo cápsula. Fíjate cómo el labro en sí extiende la cavidad y al mismo tiempo después todos los otros medios, todos los tendones la encierran esa articulación, la articulación más móvil que hay, ¿sí? En la cual tiende a haber varios asientos de lesiones, o sea, de todo lo que veníamos hablando anteriormente, cualquier lesión de los tendones, de los músculos del manguito rotador, después los síndromes de fricción subacomial, lesiones en el labrum, SLAP, también luxaciones. También hay otra que en este caso vamos a decir, el protocolo no va a cambiar, que se llama hombro congelado. Se le dice hombro congelado porque el paciente pierde la movilidad de la articulación. O sea, no lo puede mover. ¿Por qué? Porque le duele muchísimo. Y lo extraño de esta patología es que no se sabe bien por qué empieza. O sea, a veces se describe como que hay una deshidratación de lo que es la sinovial en sí. Entonces hace que justamente el hombro pierda, ¿no?, movilidad. Duele muchísimo. Y después también se resuelve en el tiempo. Así que también cuando vean, por ejemplo, un hombro congelado, en este caso no sería un motivo para hacer un axial T2 estrella agregado a nuestro protocolo. Pero bueno, volvemos entonces a la artoresonancia. Decíamos que era una inyección directamente en la cavidad. Esto se hace con guía, ¿no es cierto? Necesitamos rayos OTC para poder hacer esa inyección. El médico va, inyecta por medio, tiene que quedar bien la inyección justamente en lo que es la sinovial. Y la función sería de esta inyección es expandir justamente la cavidad, llenarla de líquido y al mismo tiempo también el contraste, como lo ven aquí, genera este efecto. En este caso se extravasan también un poquito, que la lesión no deberíamos encontrar aquí un gadolinium en este caso, pero esto puede pasar, pero bueno, no es un prejuicio del estudio. Para protocolo, la sugerencia siempre va a ser de que cualquier estudio por resonancia que implique una inyección de gadolinium intraarticular, los paquetes, o sea, los cortes en sí, tienen que ser de alta resolución o en su defecto lo mejor posible, acorde a las herramientas que tengamos. ¿eh? Hay bobinas, por ejemplo, de hombro, que son como un casquito que se ponen acá arriba, ¿sí?, que envuelven todo el hombro y tienen una señal maravillosa por todo en la estructura. Pero hay algunas veces que no tenemos todo esos, ¿cómo decir? Todo ese equipamiento nutrido. Hay lugares que sí, que abundan, bobinas para todo, para dedo, para uña, bobinas así chiquititas, así que te generan, te sacan un dedo así gigante, hermoso, pero bueno, a veces no tenemos los suficientes equipos. Lo que les decía entonces del protocolo, los tres planos siempre copiados, en el sentido de no variar la angulación de corte, pero sí lo que vamos a variar va a ser el espesor de corte y la separación entre sí. Entonces vamos a trabajar con un espesor de 3 milímetros con 0,3 de separación, lo más pegaditos posible esos cortes. ¿Por qué? Porque justamente si quieren ver estructuras que son muy, muy pequeñitas, fíjense ahí, pequeñitas, parte del labro, estructuras que van, los ligamentos muy pequeñitos también, que se ven de esa manera. Entonces, la inyección tiene esta finalidad: expandir la cavidad, que se vea mejor y además también realzar, contrastar una cosa con la otra. Fíjense la secuencia, en este caso coronal, T1 saturado con la inyección directamente en la cavidad. En este caso tenemos dos. Estamos viendo imágenes de un equipo abierto, bastante menor, ¿cierto? La calidad, pero bueno, en fin, diagnósticos, obviamente que alcanza. Entonces, lo que veíamos justamente es la lesión de lo que es la glena en sí, parte de la glena, que en este caso hay como una especie de fractura y además también parte del periósteo ahí, que se ve bien, y después en el sagital para corroborar el otro plano, ¿cierto? Pero tratar de angostar los paquetes de corte que sean bien finitos y los que se llamaría en todo caso cortes de alta resolución para cualquier tipo de estos tipos de estudios, mejor dicho, cuando estamos haciendo alta resonancia. Disminuir siempre, achicar un poquito el FOV, aumentar
con herramientas tecnológicas que podemos llegar a encontrar en cada equipo, podemos encontrar herramientas que se llaman el oversampling, que es como que nos hace nos agrega un FOV invisible, diríamos, para evitar que las imágenes se nos envuelvan, para evitar el artificio de aliasing. Al mismo tiempo hay otras, o sea, hay, como decir, que achico el FOV de un lado, pero lo agrando del otro, entonces de alguna forma se obtiene una imagen y tratar de evitar justamente estos artificios cuando se trabaja con FOV pequeños. Entonces cada equipo tiene su propio, bueno, sus propias formas de llamarle, pero termina siendo más o menos lo mismo. ¿Sí? Herramientas que nos permiten achicar mucho la imagen, y evitar artificios. Eh, entonces esto lo pasamos, el de tipo, pues ya hemos visto, acá tenemos otra versión, fíjense en este caso como se ve muy lindo. Acá esta primera imagen, es un T2 estrella, con inyección, ¿no es cierto? Ahí. Y en este caso no, en este caso es un axial T1 saturado. ¿Mm? Siempre con inyección, ¿verdad? Fíjense cómo el labro, como ven acá, o sea, lo que sería el labro, mejor dicho, lo que es la glena, ¿sí? Cómo pierde, ¿no es cierto?, la simetría, ¿no es cierto? Empezamos a ver porosidades, bla, bla, bla. Entonces estamos hablando de que ahí hay como una especie de fractura. Y en este caso, lo que estamos viendo es cómo se acumula, o sea, cómo se junta la línea, ¿verdad? Cómo va ahí, porque está pasando lo que decíamos anteriormente. ¿Qué pasó con este hombro? Este hombro se fue hacia adelante, rotó sobre su eje e impactó la parte inferior del labro. Track. Estos son los mecanismos de lesional clave prácticamente en cualquier luxación anterior de hombro. Entonces, para nosotros es, si estás mirando este tipo de lesión, estamos haciendo el estudio, porque podemos encontrarnos con una orden normal, hombro, protocolo de hombro, traumatismo, no nos dice absolutamente nada, o dolor, lo que sea, y estamos viendo de que hay una lesión en el labio y demás, agregarle entonces a ese protocolo el axial de 2 estrellas facilita el diagnóstico. De todas formas, ese estudio, como podemos decirle, no estaría incompleto en sí mismo, pero amerita poder seguirlo explorando con este tipo de técnicas. ¿Qué más acá? Listo, acá ya terminamos. Dejo de compartir un segundito. Busco las respuestas de ese trabajito para ya terminado también y arrancamos después con todo lo que es músculo esquelético, que nos queda todo eso todavía. Así que vamos ya con esto. Ahí. Bueno, una vergüenza porque recibí un solo examen, nada más. Uno solo. El resto no me mandó nada. Así que para los que no lo hicieron, bueno, acá tienen las preguntas, la autoevaluación la dejamos para el segundo en todo caso, porque va a haber de este tipo de trabajitos, en los cuales les facilita a ustedes también, ¿no es cierto? O sea, es más rápido, es mejor. A ver, a ver cómo están. Entonces, decía algo así como ventajas y desventajas. ¿Qué podemos enumerar respecto a esto? Caracterización tisular como clave, ¿cierto? De poder discernir tejidos de unos de otros, de enfermos, de patológicos, al mismo tiempo también líquidos, si ese líquido tiene contenido, si no tiene contenido, esa característica que tiene la resonancia magnética como lo primero. Resolución submilimétrica, no utiliza radiación ionizante, desventajas, costos elevados para resonadores cerrados, ¿no? Mantenimiento, obviamente, que es más caro, los resonadores cerrados son más caros por sí, podemos decir de que es una desventaja. Pacientes claustrofóbicos, a veces, por si contamos con dos tipos o dos formatos de equipo, vamos a hablar un dedicado o abierto para pacientes claustrofóbicos, o solamente tenemos un cerrado en este caso, no importa, pero también ayuda, podemos decirlo como una desventaja. No todos los pacientes pueden hacerse una resonancia magnética cerrada, por ejemplo. Tiempos prolongados, mínimo 15 minutos por cada lugar, 10 como mucho. ¿No? Pero ¿qué pasa? A veces no tenés solamente una sola partecita, no es cierto, para hacer, tenés varias, entonces son estudios largos, como decir también, posibilidad entonces para realizarse algunos estudios. Pasamos, ¿cómo estaba compuesto el resonador? Magneto principal, gradiente y movidas de superficie. Recuerden la diferencia entre una y la otra. El sistema de detección de signos vitales es parte de lo que vamos a utilizar también para la obtención de imágenes, detector PET, en el caso de RNA PET, fusión de imágenes. ¿Cómo clasificamos los resonadores? ¿Por su estructura o por sus magnetos? Dependiendo, abierto cerrado, podemos agregar también dedicado de cabeza, articulaciones, bla, bla, bla. Magnetos, tenemos permanente resistivo y superconductivo. Seguimos, ¿cómo está compuesto un agente de contraste? Entonces, está compuesto, digamos, dos partes claves, ¿no es cierto? El ion metálico y la molécula quelante. Con eso, suficiente.
Después, ¿para qué se utiliza la jaula de Faraday? Sí, para que no entren ondas del exterior. ¿Qué núcleo absorbe? Eh, Puede absorber, mejor dicho, energía de radiofrecuencia. En este caso, podemos decir de que el hidrógeno, vamos a mencionar solamente ese, y vos decís, bueno, a ver, qué sé yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerda que tiene un electrón desapareado. Entonces, cualquier electrón, cualquier átomo que tenga un electrón desapareado, tiene un momento magnético, entonces se puede magnetizar, entonces produciendo un cambio, entonces toda energía. La fuerza magnética o la potencia magnética es una magnitud vectorial, se puede sumar, un fuerza magnética, potencia magnética, se puede restar también porque van en direcciones opuestas. Recuerden la regla, si la dirección de corriente va hacia un lado, el campo magnético va hacia un lado, si va hacia el lado contrario, el campo magnético va al lado contrario, entonces son diferentes, o sea, la misma fuerza, pero en diferentes direcciones, entonces se pueden restar en ese caso. Las bobinas de gradiente, recuerden que lo que hacen justamente es esto, es restarle potencia al campo magnético principal para discriminar un sector de todo ese volumen que queremos estudiar. Después, ¿para qué se utilizan entonces las bobinas de gradiente? Justo es estabilizar el campo magnético en forma ordenada y conocida. Esto tiene siempre establecido por valores. ¿Cuántos campos magnéticos intervienen en resonancia? Tres: principal, gradiente y químico. Ahí a lo chiquito, cuando hablamos de gadolinio, cómo se metía ese ion y hacía de que empujaba a los hidrógenos a devolver esa energía ahí a lo chiquito. Entonces, reacciones adversas, habla, bueno, lo que les puede pasar, náusea, vómitos, demás, copa calor en inyección, cefalea, una forma de describir qué reacciones puede llegar a pasar. Principio de inducción magnética, entonces, bajo un cable conductor, bajo la influencia de un campo magnético variable, genera movimientos de carga sobre el mismo, corrientes inducidas en donde la energía cinética se transforma en corriente eléctrica. Recuerden siempre eso, porque esto también es un asiento de preguntas que se responden mal, suele ser un error frecuente. ¿Sí? No es lo mismo un campo magnético estable y un conductor que un campo magnético que varía y un conductor. Si ese campo magnético está quieto, o sea, no tiene movimiento, en el conductor no va a pasar nada. Si vamos a poner el caso al revés, tenemos el campo magnético estático, pero el conductor se mueve como si fuese un motor, ¿sí? Ahí sí tenemos un campo magnético variable, porque siempre tiene que haber movimiento. Cualquiera de las cosas, el campo magnético variable o en su defecto las espiras del motor tienen que moverse para generar corriente. Entonces, lo que decía, esta parte acá fundamental, transforma la energía cinética en corriente eléctrica. Es un transductor, o sea, transmutar una energía por otra. Después, entonces, ¿cuál es el factor limitante de los campos magnéticos resistivos? Acá decíamos de que no podíamos alcanzar potencias muy altas porque si inducíamos corriente eléctrica en un cable conductor se genera un campo magnético, pero ¿qué va a pasar? De que si queremos aumentar la potencia de lo que estamos en la energía que se está induciendo, ¿sí? Hacemos de que también aumente la resistencia, aumenta la temperatura, entonces tiene un factor limitante, que es la temperatura, cuánta energía se puede pasar por ese cable sin que se funda en el intento. Pasamos, ¿qué es un electroimán? Entonces, bueno, más o menos lo que veníamos diciendo anterior, bobinado de cable, el cual se induce una corriente eléctrica, puede haber también materiales ferromagnéticos para aumentar aún más la potencia. Cuando desaparece la corriente eléctrica, desaparece el campo magnético. Entonces, ¿qué materiales son fuertemente atraídos por el campo magnético? Obviamente, elementos ferromagnéticos. ¿Qué es la superconductividad? La propiedad que tienen algunos materiales, que a una temperatura crítica la resistencia del material al paso de la corriente desaparece. O sea, no hay. Necesitamos dos factores. Uno es esa aleación metálica que tenga esa característica y al mismo tiempo también, en este caso sería enfriarla para que cambie la estructura electrónica y se pase la energía sin resistencia. Hace un año atrás o un año y medio atrás, muy poquito tiempo, resonó mucho un material que supuestamente es superconductivo a temperatura ambiente. O sea, es que es como si fuese encontrar algo, digamos, que puede cambiar muchísimo todo, ¿cierto? De cómo se transporta la energía, de un montón de formas, pero resulta que no se sabe más nada. Nunca más encontré más nada sobre ese material, porque algunos decían que sí, que realmente funcionaba, otros decían que no, que en realidad necesitaban otro tipo de cosas, y que es muy difícil poder llegar
a que estos materiales así que sean superconductivos a temperatura normal, a temperatura ambiente, digamos, se puedan generar y, bueno, poder usarlo en forma industrial. Esto haría que, bueno, cambie todo de una forma, digamos, estrepitosa. Pero bueno, como decía, nunca más se supo bien, o yo por lo menos no supe más nada sobre eso. Después, ¿cómo se interrumpe entonces la superconductividad en un resonador cerrado, provocando un quench? Recuerdo el quench en forma voluntaria o involuntaria. ¿Qué más? Principio físico del RMI-PET era el elemento de pares, ¿no es cierto? Las dos particulitas estas, las cuales chocan, generan estos rayos en forma, digamos, vamos a decir, el ángulo de 180 grados y después se detecta, ¿no es cierto?, la fusión de imagen. Entonces hay aniquilamiento de par, electrón, positrón. Después había presentado esta imagen. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenés que buscar entonces en esta imagen? Recordad siempre, líquido. Escrito un lugar donde hay líquido. ¿Cómo ves el líquido? Hiperintenso. Grasa, el resto de los tejidos también con su contraste. Ya está, no te queda otra. Es un T2. Pasamos. Esta, así ahí. Bueno, a ver, acá, grasa hiperintensa, los músculos hipointensos, pero tienen un poquito, como de decir, brillan un poquito, no tanto, pero sí lo hacen. Y después, ¿qué más? Necesitas algo más acá, el líquido. ¿Cómo está el líquido? ¿Vemos líquido? Mm, no estoy seguro, ¿no? Como que no sabemos si hay líquido acá, pero ¿qué tenés que ver acá? Cartílago, mirá cómo se ve ahí y acá. ¿Sí? En T1, el cartílago se va a ver bien hipointenso. En cambio, en una densidad protónica, como ves en este caso, sí se comienza a ver parte ya del cartílago. Por lo tanto, es un saquipal de P. Y este, un cerebrito, acá, líquido, encontrás líquido acá, ¿lo ves al líquido? Sabemos que está, pero no lo vemos. Entonces, ¿cómo está la sustancia gris y la sustancia blanca? Sustancia gris más hipointensa que sustancia blanca. La sustancia blanca tenía más grasa, entonces tiene más señal. Listo, ahí ya está. Es un T1. Recordate que en el FLAIR pasa al revés. Esto cambia. Así que bueno, esas eran las preguntas del examen. Después quien me lo mandó, por favor, están a tiempo todavía. Si me lo quieren mandar lo que hicieron para que lo pueda mirar. Dejo de compartir un segundito porque quiero arrancar ya con músculo esquelético que no lo tengo. Ahí va. Entonces les decía que si me lo quieren mandar, por favor, mándenmelo y van a tener también su devolución. Después, cuando terminemos todo lo que es músculo esquelético en sí, porque es largo el tema, ahí sí vamos a necesitar este, como decir, un trabajito, como decirle que por favor mándenmelo a ver qué es lo que ponen, cómo lo ponen. Eso me gusta leerlos y además también me gusta también responderle a ustedes. Así que bueno, a ver, esto por acá, voy a compartir de vuelta. Ahí, ahí va. Músculo esquelético es un tema inmenso, así que nos va a quedar colgado, obviamente. Vamos a seguir la próxima clase. Eso es. Bueno, a ver, vamos un poquito más acá, que se ponga grande. Un segundito, está un poco lento esto. Ahí va. Bueno, el plano representativo, podemos decir, para lo que estamos viendo en este caso, es una mano, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué secuencia es? Ajá, y ahí, entonces decís, a ver, ¿cómo puedo decantar qué es lo que estoy viendo acá, en este caso? Vemos las articulaciones, ¿no es cierto? Acá del carpo, vemos parte, vemos que hay como acúmulo, ¿no es cierto? De gadolinios acá, esto es extraño, esto no puede pasar. Entonces decimos de que podemos interpretar de que esto, porque vemos vasos y demás, vemos que están los tejidos también saturados, que tengan cierta, digamos, como contraste entre sí, pero están saturados, en definitiva, sospechamos de que todo esto que vemos acá es gadolinio. Entonces, ahí está, no te queda otra, vamos a ver que es un T1 con saturación de la grasa y un gadolinio, pero en este caso endovenoso. Así que vamos a pasar. A ver, pronunciar el músculo esquelético. Eh, Vamos a encontrar infinidad de cosas para hacer acá. Vamos a enumerar los protocolos y las planificaciones acorde a la región que vamos a estudiar. Eh, lo primero, como fundamental, que les quiero decir es que cualquier protocolo, músculo esquelético sobre todo, va a necesitar de por lo menos dos planos y dos secuencias de ese mismo plano en formas comparativas. O decir, bueno, a ver, ¿qué comparo? O sea, ¿qué tengo? ¿Con qué secuencia las comparo? Puedo decir, bueno, sí, pero por lo general se utiliza una secuencia
en las cuales nos da una buena referencia anatómica, que puede ser un T1, por ejemplo, y al mismo tiempo después se utiliza una secuencia que sea con saturación de la grasa, pero potenciada en densidad protónica o en T2. ¿Cómo tenemos una herramienta o una secuencia que nos da un patrón de imágenes muy similar, como veíamos en lo que era la clase anterior de semiología de imágenes, que decíamos que el T2 saturado con un DP saturado es parecida a la imagen, pero tenía defectos porque tienen estos pulsos de saturación agregados. Entonces hace de que tenga más susceptibilidad magnética a la secuencia, entonces por lo tanto puede traernos más ruido. Entonces para evitar esto también, o mejor dicho, para tratar no de evitarlo, sino de corregirlo o directamente no usarlo, porque vamos a hablar de un paciente que tiene muchos metales dando vuelta ahí, está operado, tiene cosas, lo que vamos a usar mucho es el STIR. El STIR como secuencia para músculo esquelético también es muy frecuente. Te diría que prácticamente la mayoría de los protocolos vas a encontrar con STIR, salvo en algunos casos, caderas, por ejemplo, rodillas, se utiliza más secuencias en densidad protónica. Pero siempre eso, siempre encontrar dos planos, compararlos y siempre tratar de observar cuál es el plano, digamos, de referencia. Por ejemplo, si vos tenés una mano, vos decís, bueno, tengo una estructura que es alargada para acá y planita por acá, el mejor plano que puedes llegar a utilizar como global a esa mano va a ser justamente el coronal, ¿cierto? Vamos a tratar de acordarlo así, ¿sí? Y tratar de sacarla lo más desplegada posible. El plano de referencia, por ejemplo, axial también nos puede resultar, pero ¿qué pasa? Por una mano se extiende mucho lo que es el volumen de la anatomía que tenemos que estudiar. Entonces vamos a decir de que no solamente tenemos que estar acorde con las secuencias que estamos estudiando, o sea, acorde al protocolo que tenemos que aplicar, sino que además también tenemos que tratar de que nos queden en tiempos prudentes esos protocolos. Entonces, todo ese trabajo se hace anteriormente cuando se diseña. Ya cuando uno va a trabajar, se encuentra con un resonador, generalmente se utilizan ya protocolos que están establecidos. Entonces, depende de lo que tengamos, nuestro trabajo también puede ser complementarlo cuando estamos haciendo la práctica. ¿Y cómo decimos, podemos decir una buena complementación? Por ejemplo, cuando encontramos casos en los cuales nos vemos ante una lesión, vamos a hablar de un desgarro, por ejemplo, en una pierna, o en el muslo y demás, eh, un T1 es bueno porque diferencia bien el tema también si hay conexiones hemáticas. Después, por ejemplo, un T2 también que da una muy buena referencia anatómica y nos marca justamente donde hay acúmulo de líquido y un STIR como tal. Entonces tenemos los tres planos, en este caso van a ser los axiales, los mejores para poder ver ese tipo de lesión. Pero en general se van, ¿cómo decir? Son similares las estructuras, pero siempre recordar lo que es la imágenes comparativas y sus funciones. Una secuencia aporta una cosa, la otra secuencia aporta otra, y ni hablar si tiene contraste. Entonces, los planos iguales, con los mismos parámetros, en el sentido de parámetro, en el FOB, en el espesor de corte y al mismo también la separación entre sí. Entonces, los planos, en la planificación de la secuencia, eso vamos a ir viendo todo esto ahora. Acá tenemos, por ejemplo, una muñeca también, sitio asiento importante de, vamos a decir, de lesiones. Una de las lesiones características es justamente esto que ves acá, que es el ligamento triangular. En el caso de que ese ligamento se rompa, existe la posibilidad de que esa muñeca quede inestable. Entonces, si queda inestable la muñeca, si ya ves que hay un diagnóstico que te dice que hay inestabilidad articular, vas allá a agregarle a ese protocolo un axial T2, un coronal T2, perdón, un axial T2 estrella o coronal T2 estrella, cualquiera de los planos del coronal para la muñeca puede ser mejor, para poder justamente ver aún mejor los elementos de, ¿cómo decir?, unión articular. Y en el caso de que si están rotos, mejor todavía. A veces estos protocolos justamente no están todos completos. O sea, no vas a hacer toda una batería de 4 axiales, por ejemplo, 3 coronales, por ejemplo, y otros, no sé, 2 agitales. No, vas a hacer dos de uno y uno, capaz de uno. Entonces, cuando te encontrás siempre un diagnóstico en el cual te dice inestabilidad articular, ese protocolo necesita de un T2 estrella en un plano. Para el hombro, en el axial. Para una muñeca, en el sagital, en el coronal y en el axial también. Cualquiera de los dos, como para complementar el estudio acorde a lo que se está llegando.
Entonces, vemos esta muñeca, fíjate ahí, es todo lindo ahí, los cartílagos de conjunción, si estamos viendo la muñeca de un paciente jovencito o jovencita, ¿no? En los cuales, bueno, justamente una de las partes, uno de los asientos importantes de lesión suele ser los el ligamento triangular. Además, también otro tipo de asientos de lesiones importantes son lesiones en el escafoide o en el semilunar, cualquiera de esos dos huesitos. ¿Qué es lo que pasa acá en estos casos? Que son asientos de lesiones ocultas. ¿No? O sea, pasan desapercibidas los rayos X y de repente te encuentras con que ese, ese hueso está roto. Entonces, al estar roto ese hueso, bueno, pasan cosas que creo que ahora vamos a llegar. Planificación de la muñeca. Fíjate cómo los tres planos, como ves acá, ahí vienen plasmado el coronal así bien grande, fíjate, el sagital, sin mucho tema, tratar de angular el sagital a lo que es el radio. Siempre el radio es el que te va a dar la dirección del hueso, o sea, cómo está en el plano, en el espacio, te va a dar la angulación. Fíjate cómo está, vamos a decir, lo más perpendicular posible a a ese radio. Después, en el caso de los coronales, también, fíjate cómo tratamos de seguir siempre lo que es el eje mayor articular, cuando vemos parte de los huesos del carpo en este caso, y aquí parte del radio en este otro. Después, el axial, fíjate, en este caso, ¿no? Va a ser estricto para un sagital, pero el mejor lugar para poder planificarlo inicialmente va a ser siempre el coronal. Entonces vas a ver las líneas articulares, las dos apófisis, las estiloides de uno y del otro, entonces ahí te vas a ubicar con el plano. Una vez que te ubicaste con el plano, la totalidad de todo lo que querés estudiar. ¿Hasta dónde más o menos? Hasta lo que son, obviamente, los metacarpianos. Hasta ahí sería parte de la división de esta región. Y un poquito más o menos unos dos dedos por debajo de la articulación, suficiente. Protocolo, Axel Stier, como ves en este caso, después coronal T1, STIR y T2 estrella para los tres planos en este caso, como decir, protocolo este puede ser opcional, como decíamos, porque no hay riesgo de estabilidad, o sea, inestabilidad articular, entonces lo tenemos ahí como una opcional, puede o no estar. Después, entonces, el sagital T2, un plano de referencia sagital suficiente. Pero siempre fíjate también el orden que sigue. Cuando hablamos ya de ejes mayores articulares, siempre esa palabra se va a repetir y a repetir, o esas palabras se van a repetir. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es eso, es tratar de lograr en un plano que aparezcan, que se siga, mejor dicho, el orden o el respecto de los huesos, siempre siguiendo el plano mayor. Y cuando hablamos de un hueso, lo mismo. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del húmero, siempre va a ser siguiendo lo que es el plano mayor del húmero en este caso. O bueno, si tenemos que angular hacia la glena, también una equidistancia para que no nos quede ni muy torcido, ¿sí? Ni tampoco muy estricto. Seguimos pasando para una mano. Fíjate más o menos lo mismo que decíamos. Las manos lo que te van a dar la angulación van a ser estos dos dedos. Fíjate cómo el posicionamiento de la mano tiene que quedar lo más derechito posible. Y en este caso vas a necesitar sí o sí tratar de, como decir, cuñar esa mano para que no quede justamente torcido o te quede elevado ahí arriba. Siempre lo más derechito posible en la forma de la posición. Y después los planos, como decíamos, siempre tratar de elegir ejes mayores. Fíjate cómo el axial está levemente inclinado o angulado hacia un lado, siguiendo también la angulación de estos dos dedos, la parte articular. Acá, fíjate, estos ligamentos colaterales también te podría llegar a ayudar para hacer la planificación coronal. Fíjate cómo sigue eje, estos dos deditos acá, tratar de seguir ese plano, esos dos dedos como decir, como eje para lo que es el coronal por un lado y al mismo tiempo el sagital. ¿Hasta dónde tendrías que cortar? Por debajo justamente de los metacarpianos. Eh, Hay veces también de que gusta de que se extienda un poquito más el FOB y justamente te traiga también huesos del carpo. Eso también le gusta para la hora de hacer los informes. A los médicos les gusta eso porque también tienen referencias para poder ver si hay también lesiones que están, digamos, saliendo de la zona. Que a veces esto también nos pasa. Estamos trabajando y encontramos con que tenemos haciendo una región y de repente nos encontramos con que hay una lesión un poquito más arriba. Entonces ahí decimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos?
Sí, en estos casos también lo que se hace son exploratorios en todo caso y ya directamente se trata de plasmar un turno para que venga, o en su defecto también lo que se hace es directamente abordar esa zona si se tiene tiempo, hacer todo el estudio y después la parte de facturación y demás, eso se puede hablar con lo que es la parte administrativa, para si se factura o no, si se trae la orden o no, o directamente si se recite el paciente para hacerse otra región más. D2. Lo mismo también, fíjate, no te podemos, no se puede hablar de planos acá, no se puede decir, bueno, mirá, fíjate cómo está axial a tal cosa o coronal a tal otro, porque fíjate, este plano que ves acá, esto ahí estricto, está hecho en forma, como decir, perpendicular a lo que sería el dedo mayor, al dedo al pulgar. Entonces podemos decir que este es el sagital, o sea, producto de este corte salió este, ¿no? Fíjate también en este caso lo que sería un coronal, en este caso ahí, tratar de seguir siempre el eje mayor articular. Vos decís, bueno, podríamos ya angularlo un poquito acá para que te quede justo la punta, además, sí, pero al mismo tiempo también estás deformando lo que es esta articulación, entonces lo más estricta posible. Fíjate cómo también te lo da en este caso, como para el sagital y después el axial. Protocolo, lo mismo. Axial T1 comparativo con STIR, coronal T1 comparativo con STIR y sagital T2 como un protocolo base. Pero lo que importa recordar siempre va a ser la angulación. La angulación no va a variar, siempre va a ser lo mismo. Y esto justamente te lo va a dar la posición del paciente, cómo lo vas a posicionar justamente y después tratar de sacar lo mejor posible todos esos planos. Fíjate cómo y qué lindo, por ejemplo, que se ve en estos casos. Mira, hay una lesión ahí pequeñita, pero la hay. Hay algo brillante ahí en la imagen. Y vamos a seguir pasando, vamos a hacer una más. Acá vemos parte de lo que es un caso bastante, vamos a decir, bastante grosero. Caso que estás mirando tiene una inyección intraarticular de gadolinium, ¿lo ves? Acá, ¿no es cierto? Todo esto hiperintenso en T1 no es líquido, ¿no es cierto? Hay gadolinium. ¿Y qué pasó en este caso? Fíjate cómo en la visualización de las apófisis, ambas apófisis estiloides, mira ahí cómo se ve, eh, como decirte, bien hiperintensa. Si ves en el T1 también ves que la estiloide del otro lado también está rota, hay una pequeña fractura. Entonces, claro, ese paciente tiene terrible inestabilidad articular. Después estás viendo, por ejemplo, que la parte de acá, los extensores también están rotos. ¿Sí? Entonces es un caso, digamos, ya abundante. Entonces estás viendo, en este caso, sagitales, este uno también con la inyección, están saturados ambos sagitales. En este caso estás viendo un STIR, para que compares unos con los otros para la semiología de imagen. Entonces sufrió un conjunto de lesiones y padece inestabilidad articular de la muñeca. Y acá lo que les decía entonces, lesiones ocultas también, a gran asiento de lesiones ocultas para lo que es el escafoide, para lo que es el semilunar, para lo que es el radio. Pues estas fracturas son difíciles de ver, porque si no hay desplazamiento, no se puede identificar en forma precisa si está roto o no. Entonces, por más que a veces, como decir, los pares radiológicos, haces el frente, haces el perfil, haces un puño tres cuartos cerrado, por ejemplo, como para focalizarte un poquito más, a veces si no hay desplazamiento no se va a ver. En cambio de resonancia, esto no se le va a escapar. Si vas a ver que está esa lesión acá, una fractura en el escafoides. Acá pasa algo extraño con este paciente, pero bueno, no tengo mucho más tiempo como para seguirte contando, prefiero hacerlo ya para la RPC que viene, de cómo sigue todo, que recién estamos empezando a articular, así que te podría decir que estamos un poquito atrasados. Así que bueno, a ver, dejo de compartir, los despido por ahora. Si tienen algo hecho de lo que vimos anteriormente, me lo pasan, así se los puedo enviar a ustedes. Y bueno, no decirles más nada, que tengan un buen fin de semana, que falta poquito para el viernes, y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y cualquier cosa que necesiten, por favor, me escriben ahí por el campus o al privado. Así que bueno, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. ¿Mm? Ahí Alan saluda muy bien, que estén muy bien ahí Alan, así que bueno, vamos ahí y nos vemos en la próxima.